El silencio en la notaría era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado mientras observaba a mi esposo, Ricardo, reírse a cargadas frente a todos los presentes. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y burla que jamás había visto en los 23 años que llevábamos casados. La fedataria, una mujer de unos 50 años con gafas de montura dorada, lo miraba con desaprobación mientras sostenía en sus manos una carpeta de cuero marrón que yo conocía perfectamente bien. Era la misma carpeta que había firmado 3 meses atrás, cuando todo comenzó a derrumbarse y tomé la decisión más difícil de mi vida. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar esta historia que cambió mi vida para siempre, si lo que estás a punto de escuchar te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Valeria, tengo 40 años, y lo que les voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, cuando descubrí que la persona con quien compartí más de 2 décadas de mi vida no era quien yo creía. Para entender cómo llegué a ese momento en la notaría, necesito contarles desde el principio. Ricardo y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 17 años. Él era 5 años mayor que yo. Trabajaba como contador en una empresa importante de la ciudad y parecía tener su vida completamente resuelta. Yo, por mi parte, acababa de terminar la preparatoria y soñaba con estudiar arquitectura. Mi familia no tenía muchos recursos económicos. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años en un accidente de construcción y mi madre, Elena, trabajaba limpiando casas para mantenernos a mi hermano menor, Diego, y a mí. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Ricardo. Era un sábado por la tarde. Yo había ido con mi mejor amiga Carolina a una feria del libro en el centro de la ciudad. Estábamos viendo unos libros de arquitectura cuando escuché una voz profunda detrás de mí. Excelente elección. Frank Lloyd Wright es uno de los mejores arquitectos de la historia. Me volteé y ahí estaba él, con su camisa azul perfectamente planchada, su sonrisa segura y esos ojos café que parecían ver directamente a través de mí. La conversación fluyó naturalmente. Ricardo tenía una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Me preguntó sobre mis sueños, mis planes para el futuro, y cuando le conté que quería estudiar arquitectura pero que mi familia no podía costear la universidad, su rostro se iluminó con determinación. Una mente brillante como la tuya no puede desperdiciarse, me dijo mientras tomaba mi mano por primera vez. Si me das la oportunidad de conocerte mejor, te prometo que encontraremos la manera de que cumplas tus sueños. Y así comenzó todo. Ricardo fue persistente pero respetuoso. Me llevaba flores a la casa cada semana, conversaba con mi madre durante horas, la ayudaba con las compras del mercado, jugaba fútbol con Diego en el parque. Mi madre, que al principio desconfiaba de sus intenciones, ¿qué querrá un hombre de 22 años con una muchacha de 17? Me decía, terminó adorándolo. Ese muchacho es oro puro, Valeria, me dijo una noche mientras preparábamos la cena juntas. El aroma del sofrito llenaba nuestra pequeña cocina mientras ella picaba los tomates. No todos los días aparece alguien dispuesto a ayudar a una familia como la nuestra. Mira cómo trata a Diego, como si fuera su hermano menor de verdad. Tenía razón. Ricardo no solo me conquistó a mí, conquistó a toda mi familia. Cuando cumplí 18 años, me propuso matrimonio con un anillo modesto pero hermoso, prometiéndome que juntos construiríamos un futuro mejor. Mi madre lloró de alegría, Diego aplaudió emocionado y yo sentí que finalmente la vida me estaba sonriendo después de años difíciles. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Ricardo cumplió su promesa y me apoyó para que estudiara arquitectura. Trabajaba horas extra para pagar mi universidad mientras yo estudiaba y ayudaba a mi madre cuando podía. Fueron años duros pero felices. Recuerdo las noches que me quedaba estudiando hasta las 3 de la madrugada y él se levantaba a prepararme café, se sentaba conmigo y me ayudaba a repasar aunque no entendiera nada de estructuras o diseño. Tú eres mi inversión más importante, me decía mientras me abrazaba por la espalda, observando mis planos desplegados sobre la mesa del comedor. Cuando seas una arquitecta famosa, yo seré el esposo orgulloso que dirá, esa es mi mujer a todos los que quieran escuchar. 5 años después de casarnos, me gradué con honores. Ricardo organizó una fiesta sorpresa a la que asistieron todos nuestros amigos y familiares. Mi madre no paraba de llorar de orgullo. Diego, que ya tenía 18 años, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas.
Esa noche, Ricardo se paró frente a todos con una copa de vino en la mano y dijo: «Quiero brindar por mi esposa, Valeria, que ha demostrado que con determinación y apoyo todos los sueños son posibles. Pero también quiero anunciar algo más». Hizo una pausa dramática mientras todos lo mirábamos expectantes. «Valeria no lo sabe aún, pero he estado ahorrando y ya tengo el capital inicial para que abra su propio estudio de arquitectura». La sala estalló en aplausos mientras yo corría a sus brazos, llorando de felicidad. ¿Cómo no amar a un hombre así? ¿Cómo sospechar que detrás de tanta generosidad aparente se escondía algo mucho más oscuro? El estudio de arquitectura Valeria Mendoza Diseños abrió sus puertas 6 meses después. Ricardo se encargó de toda la parte administrativa mientras yo me enfocaba en el diseño y los clientes. Al principio fue difícil, los primeros clientes llegaban a cuentagotas, pero Ricardo siempre estaba ahí con palabras de aliento. «Roma no se construyó en un día, mi amor», me decía cuando llegaba desanimada porque otro cliente potencial había elegido un estudio más establecido. «Tu talento hablará por ti, ya verás». Y tuvo razón. Poco a poco, el estudio comenzó a crecer. Primero fueron remodelaciones pequeñas, luego casas completas, y finalmente, después de 3 años, conseguí mi primer contrato grande, el diseño de un complejo residencial de lujo en las afueras de la ciudad. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar, aunque yo estaba tan emocionada con el éxito que no lo noté. Ricardo empezó a mostrar más interés en las finanzas del estudio. «Es para protegerte, mi amor», me explicaba mientras revisaba contratos y facturas. «Tú eres la artista, yo soy el que entiende de números, es el equipo perfecto». Y yo, ingenua, confiada, enamorada, le creí. Le di poder notarial sobre las cuentas del estudio, firmé documentos sin leerlos completamente porque confío en ti, cariño. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Mi madre fue la primera en notar los cambios. Un domingo durante la comida familiar, mientras Ricardo hablaba por teléfono en el jardín, ella se inclinó hacia mí y me susurró: «Valeria, ¿está todo bien entre ustedes?». Noto a Ricardo diferente. «Todo está perfecto, mamá», le respondí, mientras servía más arroz en su plato. «Es solo que el estudio está creciendo mucho y estamos los dos un poco estresados. Pero es estrés bueno, del que viene con el éxito». Mi madre frunció el ceño de esa manera que solo las madres saben hacer, esa que dice: «No me convences, pero lo dejaré pasar por ahora. Solo cuídate, mija, y mantén los ojos abiertos. A veces el éxito cambia a las personas. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías hecho caso a esa intuición maternal o habrías seguido confiando ciegamente en tu pareja como yo lo hice?». Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa. El estudio creció exponencialmente. Pasamos de ser Ricardo y yo a tener un equipo de 15 personas. Teníamos una oficina en el mejor distrito comercial de la ciudad, clientes importantes, proyectos que salían en revistas de arquitectura. Yo estaba viviendo mi sueño, o eso creía. Ricardo manejaba todas las finanzas. Yo firmaba lo que él me ponía enfrente, confiando completamente en que velaba por nuestros intereses. Cuando compramos nuestra casa nueva, una hermosa propiedad en las colinas con vista a toda la ciudad, Ricardo insistió en que quedara solo a su nombre por cuestiones fiscales. Cuando le pregunté por qué no podía estar a nombre de ambos, me explicó con paciencia, como si le hablara a una niña: «Mi amor, es estrategia fiscal. Si la casa está a mi nombre y el estudio al tuyo, protegemos ambos patrimonios. Es lo que recomiendan todos los asesores financieros. ¿No confías en mí después de todo lo que hemos construido juntos?». Y ahí estaba la pregunta mágica, la manipulación perfecta. ¿Cómo podía no confiar en él después de todo lo que había hecho por mí? Me sentí culpable por siquiera cuestionarlo. «Claro que confío en ti», le respondí, firmando el documento. «Perdóname por dudar». Él me besó en la frente con ternura. «No hay nada que perdonar. Es normal que tengas preguntas. Solo recuerda que todo lo que hago es por nosotros, por nuestro futuro». El cambio más significativo llegó cuando Ricardo sugirió que contratáramos a su hermana, Patricia, como asistente administrativa del estudio. Patricia era 5 años menor que Ricardo, divorciada, con 2 hijos adolescentes, y según él, necesitaba desesperadamente el trabajo. «Por favor, mi amor», me rogó una noche mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito,
ese italiano pequeño donde nos habíamos comprometido años atrás. Las velas titilaban entre nosotros mientras él tomaba mis manos. Patricia la está pasando muy mal. Su exmarido no pasa la manutención. Está a punto de perder su departamento. Somos familia. Tenemos que ayudarla. Yo conocí a Patricia desde que me casé con Ricardo, y siendo honesta, nunca nos habíamos llevado particularmente bien. Ella siempre me miraba con cierto desdén, como si yo no fuera suficiente para su hermano. En las reuniones familiares hacía comentarios sutilmente hirientes sobre mi origen humilde, sobre cómo Ricardo había sido tan generoso al ayudarme con mis estudios. No sé, Ricardo, le dije, retirando suavemente mis manos de las suyas. Patricia y yo no tenemos la mejor relación. Podría crear un ambiente tenso en la oficina. Eso es el pasado, insistió él, su voz adoptando ese tono que yo conocía bien, el que usaba cuando estaba a punto de conseguir lo que quería. Patricia ha cambiado, el divorcio la ha hecho madurar. Además, ¿quién mejor que familia para cuidar de nuestros intereses? Por favor, Valeria, hazlo por mí. Te prometo que si hay cualquier problema, ella se va inmediatamente. Cedí. Por supuesto que cedí, porque eso era lo que siempre hacía cuando Ricardo me lo pedía por favor de esa manera. Patricia comenzó a trabajar en el estudio 2 semanas después, y desde el primer día supe que había cometido un error. Llegaba tarde, se iba temprano, trataba a los otros empleados con desdén y a mí con una familiaridad irrespetuosa que socavaba mi autoridad. Cuando traté de hablar con Ricardo al respecto, él minimizó mis preocupaciones. Dale tiempo, mi amor, está adaptándose. No seas tan dura con ella. Ricardo ayer llegó 2 horas tarde y cuando le pregunté por qué, me dijo que no tenía que darme explicaciones porque era familia. Le expliqué, tratando de mantener la calma. Hablaré con ella, prometió, pero nunca lo hizo. O si lo hizo, no sirvió de nada porque el comportamiento de Patricia empeoró. 3 meses después de que Patricia comenzara a trabajar en el estudio, empecé a notar irregularidades. Pequeñas cosas al principio, facturas que no cuadraban, pagos a proveedores que no reconocía, gastos que parecían inflados. Cuando se lo mencioné a Ricardo, él se rió. Mi amor, por eso mismo no te ocupas tú de las finanzas. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Hay gastos operativos que pueden parecer extraños, pero son completamente normales. ¿Ahora también desconfías de mi capacidad profesional? De nuevo la culpa, de nuevo la manipulación, y de nuevo yo cediendo, disculpándome, sintiéndome mal por cuestionar a mi esposo que tanto había hecho por mí. Fue Carolina, mi amiga de toda la vida, quien finalmente me abrió los ojos. Nos encontramos para almorzar un martes, en ese pequeño café donde solíamos estudiar juntas en la universidad. Ella trabajaba como auditora en una firma importante y había notado mi estrés en las últimas semanas. Valeria, te veo fatal, me dijo sin rodeos mientras revolvía su café. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Las irregularidades financieras, el comportamiento de Patricia, las respuestas evasivas de Ricardo. Carolina escuchó en silencio, su rostro volviéndose más serio con cada detalle. Valeria, dijo finalmente, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. Esto no suena bien. ¿Has revisado personalmente los libros contables del estudio? Ricardo se encarga de eso, respondí, sintiendo, de pronto, lo absurdo de mis propias palabras. Es tu estudio, Valeria. Tu nombre está en la puerta. Si algo sale mal, tú eres la responsable legal. ¿Me dejas echar un vistazo? Extraoficialmente, como tu amiga, dudé. Sentía que revisar las finanzas a espaldas de Ricardo era una traición a nuestra confianza mutua, pero algo en la expresión preocupada de Carolina me convenció. Está bien, acepté finalmente, pero tiene que ser discreto. No quiero que Ricardo piense que desconfío de él. Carolina me apretó la mano. Amiga, protegerse no es desconfiar, es ser inteligente. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. A veces necesitamos que alguien externo nos abra los ojos a lo que no queremos ver. Carolina vino al estudio el siguiente sábado, cuando sabía que ni Ricardo ni Patricia estarían. Pasamos 6 horas revisando documentos, facturas, estados de cuenta, contratos. Con cada hora que pasaba, el rostro de Carolina se volvía más pálido y el mío más desencajado. Valeria, me dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. Esto es grave, muy grave.
Han estado desviando fondos sistemáticamente durante al menos 2 años. Hay pagos a empresas fantasma, sobrefacturación en todos los proyectos, retiros en efectivo injustificados. Estamos hablando de cientos de miles de pesos, tal vez más de 1 millón. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las paredes de mi propia oficina, que había diseñado con tanto amor, parecían cerrarse sobre mí. No, no puede ser. Ricardo no me haría esto. Debe haber una explicación. Valeria, mírame. Carolina tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a verla a los ojos. Los números no mienten. Y hay algo más. Encontré documentos de transferencia de propiedad. Ricardo ha estado transfiriendo activos del estudio a su nombre y al de Patricia. Legalmente están vaciando tu empresa. Vomité. Ahí mismo, en el bote de basura de mi oficina, vomité todo el desayuno mientras Carolina me sostenía el cabello y me frotaba la espalda. Cuando finalmente pude incorporarme, temblaba como una hoja. ¿Qué hago?, pregunté con voz quebrada. ¿Cómo confronto a Ricardo con esto? No lo confrontas, dijo Carolina con firmeza. Primero te proteges. Necesitas un abogado, ya. Y necesitas actuar rápido antes de que terminen de vaciar todo. Tengo un amigo, Alejandro Ruiz. Es el mejor abogado corporativo que conozco. Lo llamaré ahora mismo. Mientras Carolina hablaba por teléfono, yo miraba las fotos en mi escritorio. Ricardo y yo el día de nuestra boda, sonrientes y enamorados. La inauguración del estudio, brindando con champán. Nuestras últimas vacaciones en Cancún, abrazados frente al mar turquesa. ¿Todo había sido mentira? ¿En qué momento el hombre que amaba se había convertido en mi verdugo? Alejandro Ruiz resultó ser un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos penetrantes que parecían ver a través de todo engaño. Nos reunimos ese mismo día en su oficina, un espacio sobrio pero elegante en el centro de la ciudad. Revisó los documentos que Carolina había preparado, su expresión volviéndose más sombría con cada página. Señora Mendoza, dijo finalmente, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Su situación es delicada, pero no irremediable. Su esposo y su cuñada han cometido fraude, apropiación indebida y varios otros delitos financieros, pero necesitamos actuar con inteligencia. Si los confronta ahora, podrían destruir evidencia o acelerar el vaciamiento de activos. ¿Está usted preparada para lo que viene? ¿Qué es lo que viene?, pregunté, aunque temía la respuesta. Guerra, respondió sin rodeos. Esto terminará en divorcio, demandas penales y probablemente un escándalo público. Su esposo no va a ceder fácilmente lo que considera suyo. ¿Está lista para pelear? Pensé en mi madre, en todo lo que había sacrificado para que yo pudiera estudiar. Pensé en mis empleados, que dependían del estudio para mantener a sus familias. Pensé en mí misma, en todos los años de trabajo, de sacrificio, de construir algo de la nada. Estoy lista, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Alejandro sonrió por primera vez. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. El plan era sencillo, pero requería nervios de acero. Debía actuar normal con Ricardo mientras Alejandro preparaba todo legalmente. Necesitábamos reunir más evidencia, asegurar los activos que quedaban y preparar una demanda sólida. También necesitaba proteger mi patrimonio personal de cualquier represalia. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Cada noche volvía a casa y tenía que sonreírle a Ricardo, cenar con él, dormir en la misma cama, mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. Él notó mi distancia, pero la atribuyó al estrés del trabajo. «Estás muy tensa últimamente, mi amor», me dijo una noche mientras veíamos televisión en la sala. «¿Por qué no nos tomamos unas vacaciones? Podríamos ir a Europa. Siempre has querido ver la arquitectura de Barcelona». «Tal vez después de terminar el proyecto del centro comercial», respondí, forzando una sonrisa. «Ya sabes cómo soy con los plazos». Él se rió y me besó en la frente. «Mi arquitecta obsesiva. Por eso te amo». ¿Me amaba? ¿Alguna vez me amó realmente? ¿O siempre fui solo un medio para un fin? Durante esos 3 meses descubrí cosas que me destrozaron aún más. Ricardo no solo me robaba dinero, tenía una amante. La descubrí por accidente cuando revisé los estados de cuenta de las tarjetas de crédito del estudio. Había cargos recurrentes en joyerías, hoteles de lujo, restaurantes caros, siempre en horarios cuando supuestamente estaba en reuniones de trabajo. La amante era Lucia Fernández,
una contadora de 32 años que trabajaba en la empresa donde Ricardo había trabajado antes, rubio teñida, con cirugías evidentes, todo lo opuesto a mí. Cuando vi su foto en Facebook sentí una mezcla de rabia y lástima. ¿Sabría ella que Ricardo era casado? ¿Le habría prometido a ella lo mismo que a mí? Una noche no pude más. Ricardo llegó tarde, oliendo a un perfume que no era el mío, con la excusa de siempre sobre el tráfico y las reuniones interminables. Lo observé mientras se quitaba la corbata, tarareando una canción, completamente ajeno a que yo sabía todo. ¿Cómo estuvo tu reunión?, pregunté desde la cama, mi voz aparentemente casual. Agotadora, respondió sin mirarme, entrando al baño. Los clientes cada vez son más exigentes. ¿Con qué cliente te reuniste?, insistí. Con los de Grupo Monterrey, gritó desde el baño sobre el sonido del agua corriendo. Ya sabes cómo son de detallistas. Grupo Monterrey había cancelado su proyecto con nosotros hacía 6 meses. La mentira salió de su boca tan fácilmente que me pregunté cuántas más me había dicho durante todos estos años. Mi madre notó mi deterioro. Un domingo durante la comida familiar me llevó aparte a la cocina. Valeria, ¿qué está pasando? Estás en los huesos, tienes ojeras hasta el piso. ¿Ricardo te está haciendo algo? Quería contarle todo, llorar en sus brazos como cuando era niña, pero no podía. Todavía no. Estoy bien, mamá, solo es trabajo. Ella me miró con esos ojos que todo lo ven, los mismos que me descubrían cuando de niña me robaba galletas de la alacena. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Y recuerda, mija, ningún hombre vale más que tu paz mental y tu dignidad. Si tan solo supiera que no era solo mi paz mental lo que estaba en juego, sino todo lo que había construido en mi vida. Patricia, por su parte, se volvió más descarada. Llegaba a la oficina con bolsos de diseñador nuevos, presumía de sus viajes de fin de semana a resorts de lujo, todo pagado con el dinero que robaba de MI Studio. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. Sí, mija, por fin me está yendo bien. Mi hermano es un genio, encontró la gallina de los huevos de oro y la tiene bien controladita. La tonta de Valeria ni cuenta se da de nada. Está tan agradecida de que mi hermano la haya sacado del hoyo donde vivía que firmaría hasta su sentencia de muerte si él se lo pidiera. Tuve que encerrarme en el baño para no salir y estamparle la cara contra su escritorio. Respiré profundo, me lavé la cara con agua fría y volví a mi oficina. Solo un poco más, me repetía como un mantra. Solo un poco más y pagarán por todo. ¿Has tenido una cuñada así? ¿De esas que se creen con derecho a todo solo por ser familia? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Finalmente llegó el día. Alejandro había preparado todo. Las demandas estaban listas, las cuentas del estudio aseguradas, la evidencia organizada y respaldada. Pero había algo más, algo que ni yo esperaba. Valeria, me dijo Alejandro en nuestra última reunión antes de ejecutar el plan. Investigando los antecedentes de Ricardo, descubrimos algo interesante. Tu suegra, doña Carmen, falleció hace 5 años, ¿verdad? Sí, respondí, recordando el funeral, cómo Ricardo había llorado desconsoladamente. Cáncer de páncreas, fue muy rápido, en 3 meses se nos fue. Bueno, resulta que doña Carmen era más astuta de lo que todos pensaban. Dejó un testamento muy particular. Le dejó algunas propiedades a Ricardo, sí, pero la casa familiar, la que vale varios millones, se la dejó a usted. ¿A mí? No podía creer lo que escuchaba. ¿Pero por qué? Apenas hablábamos. Según el testamento, y cito textualmente, a mi nuera Valeria, la única que ha demostrado amor verdadero hacia mi hijo, no por su dinero, sino por su persona. Sé que ella sabrá cuidar de esta propiedad mejor que mis propios hijos, que solo me visitan cuando necesitan algo. Pero Ricardo nunca me dijo nada de esto, protesté, aunque a estas alturas ya nada debería sorprenderme, porque él tiene una copia del testamento falsificada, pero nosotros obtuvimos la original de la notaría, donde se registró. Ricardo y Patricia falsificaron documentos para quedarse con esa propiedad. Eso es un delito federal, Valeria. Con esto no solo recuperará lo suyo, sino que ellos podrían ir a prisión. La habitación me dio vueltas. No solo me habían robado a mí, le habían robado a su propia madre muerta. ¿Qué clase de monstruos eran? El día de la ejecución llegó. Era un miércoles por la mañana. Ricardo se levantó temprano como siempre, silbando mientras se duchaba, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse.
Me dio un beso en la frente antes de salir. Hoy cierro el trato con los inversionistas japoneses, me dijo emocionado. Después de esto, podremos retirarnos a los 45 y vivir de las rentas. ¿No es increíble? Increíble, repetí, sabiendo que en 2 horas estaría recibiendo la notificación de las demandas. Llegué al estudio a las 9. Patricia ya estaba ahí, por primera vez puntual, revisando unos papeles en su escritorio. Me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Buenos días, cuñadita. ¿Lista para otro día de hacer dinero para la familia? Más lista que nunca, respondí. A las 10:30, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Entraron Alejandro con 2 notificadores judiciales y 4 policías. El silencio en la oficina fue sepulcral mientras todos los empleados observaban la escena. Patricia se puso pálida como el papel. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Patricia Domínguez, dijo uno de los oficiales acercándose a ella. Queda arrestada por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio. «¡No pueden hacer esto!», gritó mientras la esposaban. «Mi hermano es el dueño de todo esto. Valeria no es nadie. Es una muerta de hambre que mi hermano recogió por lástima». «Señora Domínguez», intervino Alejandro con calma profesional, «le sugiero que guarde silencio como le han indicado. Cada palabra que diga puede ser usada en su contra». Mientras se llevaban a Patricia, que no paraba de gritar obscenidades, mi teléfono comenzó a sonar. Era Ricardo. No contesté. Llamó 10 veces seguidas antes de que llegara un mensaje de texto. «¿Qué? ¿Hiciste?» Media hora después, Ricardo irrumpió en el estudio como un huracán. Su rostro estaba rojo de ira, las venas del cuello hinchadas. Todos los empleados se encogieron en sus lugares mientras él se dirigía hacia mí como un toro embravecido. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó, golpeando mi escritorio con tanta fuerza que mi taza de café se volcó. «¿Cómo te atreves a desarrestar a mi hermana?». Me levanté lentamente, con una calma que no sabía que poseía. Todos estos meses de actuación me habían preparado para este momento. «Ricardo, te sugiero que bajes la voz. Estás en mi oficina, en mi estudio, frente a mis empleados». «¿Tu estudio?», se rió con amargura. «Este estudio no existiría sin mí. Yo pagué tu educación. Yo te saqué del agujero donde vivías. Todo lo que tienes me lo debes a mí». Así, saqué la carpeta que Alejandro me había preparado y la abrí frente a él. «Entonces explícame estos estados de cuenta. Explícame las transferencias a empresas fantasma. Explícame los retiros en mínimo efectivo. Explícame los pagos a Lucia Fernández». Vi cómo su rostro pasaba del rojo al blanco en cuestión de segundos. No sé de qué hablas». «¿No sabes?», continué, sacando más documentos. «¿Tampoco sabes sobre el testamento falsificado de tu madre? ¿Ese donde te quedaste con la casa que ella me dejó a mí?». «Eso es mentira», balbuceó, pero el sudor en su frente lo delataba. «Mi madre nunca. A mi nuera Valeria, la única que ha demostrado amor verdadero hacia mi hijo», cité de memoria. «Tu madre me conocía mejor de lo que tú crees, Ricardo, y al parecer te conocía a ti también». «Valeria, mi amor, podemos hablar de esto». Su tono cambió completamente. Ahora era suplicante. «Ha sido un malentendido. Patricia actuó sola, yo no sabía nada. Por favor, piensa en nosotros, en todos estos años juntos. ¿Los años donde me robabas? ¿O los años donde me engañabas con Lucía? Por favor, Ricardo, especifica a qué años te refieres». Intentó acercarse a mí, pero Alejandro se interpuso. «Señor Domínguez, le sugiero que no se acerque a mi cliente. Ya ha sido notificado de las demandas. Si tiene algo que decir, será a través de su abogado». «¿Tu cliente?». Ricardo me miró con ojos desorbitados. «Valeria, ¿en serio vas a hacerme esto? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». «Lo que hiciste por mí lo cobraste con creces, Ricardo. Con intereses, diría yo. Ahora, sal de mi oficina antes de que llame a seguridad». «Esto no se va a quedar así», gritó mientras se dirigía a la puerta. «Vas a rogarme que vuelva. Sin mí no eres nada. Volverás a ser la misma muerta de hambre que eras cuando te conocí». «Tal vez», respondí con una sonrisa que sé que lo desconcertó, «pero al menos seré una muerta de hambre honesta, no una ladrona como tú». Salió dando un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. El silencio que siguió fue denso hasta que una de mis arquitectas junior, Sofía,
comenzó a aplaudir lentamente. Pronto, toda la oficina estaba aplaudiendo. Me senté en mi silla y por primera vez en meses lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Ricardo contrató a los mejores abogados que el dinero robado podía pagar, pero la evidencia era abrumadora. Durante el juicio salieron a la luz más cosas horribles. No solo me había robado a mí, había estafado a varios de nuestros clientes, había sobornado a inspectores, había evadido impuestos. La red de corrupción era mucho más grande de lo que imaginábamos. Mi madre fue mi roca durante todo el proceso. Se mudó conmigo temporalmente cuando Ricardo tuvo que dejar la casa. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en la terraza, me dijo: ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, mija? Que Ricardo tenía potencial para ser un buen hombre, pero la ambición lo pudrió. Se olvidó de que el amor verdadero no se compra ni se manipula, se gana con acciones genuinas. ¿Crees que alguna vez me amó, mamá?, pregunté, esa duda que me carcomía desde que descubrí todo. A su manera, tal vez sí, pero amaba más el poder que tenía sobre ti. Amaba la imagen del Salvador, del héroe que te rescató. Cuando creciste y ya no necesitabas ser rescatada, no supo cómo amarte de igual a igual. Diego, mi hermano, fue menos filosófico al respecto. Siempre supe que ese tipo era una rata. Tenía cara de vendedor de autos usados, pero tú estabas tan enamorada que no querías ver las señales. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le reclamé. ¿Me habrías escuchado? Además, mamá me hizo prometerle que no interferiría. Decía que tenías que aprender tus propias lecciones. Y vaya que las aprendí. El día del veredicto final fue 6 meses después del arresto de Patricia. La corte estaba llena. Estaban mis empleados, mi familia, algunos clientes que me apoyaron durante todo el escándalo y, por supuesto, Ricardo con su séquito de abogados. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí que finalmente podía respirar. Ricardo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Patricia recibió 3 años. Tendrían que pagar restitución por todo lo robado, más daños y perjuicios. Pero lo mejor vino después. Llegó el día de la lectura del verdadero testamento de doña Carmen en la notaría. Era un requisito legal que todos los beneficiarios estuvieran presentes, incluido Ricardo, que vino esposado con 2 guardias. Y aquí volvemos al principio de esta historia. La fedataria, la licenciada Montero, abrió la carpeta con solemnidad mientras todos guardábamos silencio. Ricardo no podía contener su risa amarga. «Esto es ridículo», dijo entre carcajadas. «Todos saben que mi madre me dejó todo a mí. Soy su único hijo varón, su favorito». La licenciada Montero lo miró por encima de sus gafas con desaprobación. «Señor Domínguez, le pediré que guarde silencio mientras leo el testamento oficial de la señora Carmen Domínguez de Domínguez». Comenzó a leer con voz clara y pausada. «Yo, Carmen Domínguez de Domínguez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. A mi hijo Ricardo le dejo las propiedades del norte de la ciudad, con la esperanza de que aprenda a valorar lo que tiene en lugar de ambicionar lo ajeno». Ricardo sonrió con suficiencia. «¿Ven?», se los dije. «¿Continúo?», dijo la licenciada con firmeza. «A mi hija Patricia le dejo el departamento del centro y una suma de 500,000 pesos, con la condición de que los use para la educación de sus hijos y no para sus caprichos personales». Patricia, que estaba presente por videollamada desde la prisión, frunció el ceño. Y finalmente, la licenciada hizo una pausa dramática. «La casa familiar de las Colinas, valorada en 12 millones de pesos, así como mi colección de joyas y obras de arte, se las dejo a mi nuera, Valeria Mendoza de Domínguez». «¿Qué?». Ricardo se levantó de un salto, pero los guardias lo obligaron a sentarse. «Eso es imposible. Ese testamento es falso». «Señor Domínguez», la licenciada continuó imperturbable, «hay una carta adjunta de su madre para la señora Valeria. ¿Desea que la lea?». Asentí, con lágrimas en los ojos. No podía creer que doña Carmen hubiera hecho esto por mí. La licenciada sacó un sobre sellado y lo abrió con cuidado. «Mi querida Valeria», comenzó a leer, «si estás escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Quiero que sepas que en los pocos años que te conocí, vi en ti a la hija que siempre quise tener.
Vi cómo amabas a mi hijo con genuino cariño, cómo trabajabas incansablemente por tus sueños, cómo tratabas a todos con respeto y dignidad sin importar su origen. Tuve que sacar un pañuelo de mi bolso mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. También vi, continuó la lectura, lo que mi hijo se estaba convirtiendo. La ambición lo estaba consumiendo, y me temo que Patricia siempre fue su cómplice en todo. Sé que algún día Ricardo mostrará su verdadera cara, y cuando ese día llegue, quiero que tengas las herramientas para defenderte. Esta casa no es solo una propiedad, es tu refugio, tu fortaleza. Úsala sabiamente. Hay un último párrafo, dijo la licenciada. Ricardo, hijo mío, si estás escuchando esto con rabia en lugar de reflexión, entonces mis temores se han confirmado. Siempre fuiste mi favorito, es cierto, y tal vez ese fue mi error. Te di todo tan fácilmente que nunca aprendiste el valor del esfuerzo honesto. Espero que algún día entiendas que el verdadero éxito no se mide en lo que puedes quitar a otros, sino en lo que puedes construir con tus propias manos. Tu madre que siempre te amó, Carmen. El silencio en la notaría era absoluto. Ricardo tenía el rostro desencajado como si le hubieran dado una bofetada. Por primera vez desde que comenzó todo este infierno, lo vi quebrarse de verdad. Mamá, susurró, y por un momento vi al hombre que había amado, vulnerable y perdido. Pero fue solo un momento. Esto no ha terminado, me dijo mientras los guardias lo levantaban para llevárselo. Voy a apelar todo, no te vas a quedar con nada. Ricardo, le respondí con calma, ya me quedé con lo más importante, mi dignidad, mi libertad y la verdad. Todo lo demás es secundario. Mientras se lo llevaban, la licenciada Montero me entregó las llaves de la casa y los documentos de propiedad. Señora Mendoza, su suegra también dejó esto para usted. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un collar de perlas que yo había admirado una vez durante una cena familiar. Doña Carmen había notado mi admiración y había dicho, «Algún día será tuyo, querida». Pensé que era solo una frase amable. No sabía que lo decía literalmente. Salí de la notaría con la caja apretada contra mi pecho. Mi madre y Diego me esperaban afuera. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó mi madre con preocupación. Doña Carmen me dejó la casa familiar y sus joyas, respondí aún en shock. Ella sabía todo lo que iba a pasar. Mi madre me abrazó fuerte. Las madres siempre sabemos, mija, siempre sabemos. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Con Ricardo y Patricia fuera del camino, pude finalmente auditar completamente el estudio y descubrir el alcance real del daño. Había sido peor de lo que pensábamos, pero no irremediable. Tuve que despedir a algunos empleados, vender algunos activos, reestructurar deudas, pero el estudio sobrevivió. Un año después del juicio, Valeria Mendoza. Diseños estaba más fuerte que nunca. Había aprendido la lección. Nunca más cedería el control de mi vida y mi trabajo a nadie más. Contraté a un equipo de contadores independientes, implementé controles estrictos y, sobre todo, aprendí a confiar en mi instinto. La casa de Doña Carmen la convertí en mi nuevo hogar y oficina. Era demasiado grande para mí sola, así que transformé una parte en un espacio de coworking para arquitectos jóvenes que estaban empezando, como yo había empezado alguna vez. Les cobraba una renta simbólica a cambio de que dedicaran horas a proyectos comunitarios. Mi madre se mudó conmigo. Al principio dijo que era temporal, pero ambas sabíamos que era mentira. Después de todo lo que había pasado, necesitaba a mi familia cerca. Diego venía a cenar 3 veces por semana con su novia, Andrea, una chica encantadora que estudiaba medicina. Una tarde, mientras revisaba planos en lo que había sido el estudio de Doña Carmen, encontré otra carta. Estaba escondida en un compartimento secreto del escritorio. Era más reciente que el testamento, fechada apenas un mes antes de su muerte. Valeria, decía con su letra temblorosa por la enfermedad, si encuentras esta carta, significa que has descubierto mi pequeño secreto. Este escritorio tiene más compartimentos ocultos. En ellos encontrarás evidencia que recopilé sobre las actividades de Ricardo. Estados de cuenta, grabaciones, fotografías. No tuve el valor de exponerlo en vida, era mi hijo después de todo. Pero tú eres más valiente que yo. Usa esta información si la necesitas. Protégete. Y perdóname por no haber sido la suegra que merecías. Con amor, Carmen. Encontré todo lo que decía. Doña Carmen había sido una detective meticulosa.
Había documentado años de fraudes de Ricardo, incluso algunos que yo no conocía. También había fotos de él con Lucía desde hacía 3 años. Mi suegra lo sabía todo y había elegido protegerme a mí en lugar de a su propio hijo. ¿Crees que hice lo correcto al usar toda esa información? ¿O debería haber dejado que Ricardo cumpliera su condena original sin agregar más cargos? Con la nueva evidencia, el fiscal pudo agregar más cargos contra Ricardo. Su sentencia se extendió a 8 años. Cuando se enteró de que la evidencia venía de su propia madre, algo se rompió definitivamente en él. Dejó de pelear, aceptó todos los cargos y, según supe por su abogado, cayó en una profunda depresión. Patricia, por su parte, intentó negociar su libertad ofreciendo testificar contra Ricardo. Reveló más detalles sórdidos de sus estafas, incluyendo una cuenta en las Islas Caimán donde habían desviado más de 2 millones de pesos. El dinero fue recuperado y devuelto al estudio. Lucia, la amante, desapareció en cuanto Ricardo fue arrestado. Después supe que estaba embarazada, supuestamente de Ricardo. Nunca supe si era verdad o no, y honestamente no me importó. Ese ya no era mi problema. 2 años han pasado desde aquel día en la notaría. El estudio está floreciendo como nunca antes. Acabamos de ganar un concurso internacional para diseñar un museo de arte moderno. Tengo un equipo de 30 personas, todas cuidadosamente seleccionadas no solo por su talento, sino por su integridad. Hace 6 meses conocí a Manuel, un ingeniero civil viudo con 2 hijos adolescentes. Nos conocimos en una conferencia de construcción sustentable. Es todo lo opuesto a Ricardo, transparente, humilde, trabajador. No me promete el mundo, pero me da su honestidad todos los días. Vamos despacio, ambos tenemos heridas que sanar, pero por primera vez en años me siento esperanzada sobre el amor. Mi madre adora a Manuel. Este sí tiene cara de buena persona, dice cada vez que viene a cenar. Y mira cómo trata a sus hijos, con paciencia y amor. Así se conoce a un hombre bueno, por cómo trata a los que dependen de él. Carolina sigue siendo mi mejor amiga y ahora es la auditora oficial del estudio. Nunca más, me dice cada vez que revisamos los números, nunca más dejarás que nadie te haga esto. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Ricardo, no con amor ni con odio, sino con una especie de lástima distante. Tenía todo para ser feliz, una esposa que lo amaba, un negocio próspero, una familia, pero su ambición desmedida lo destruyó todo. Es como dice mi madre, la avaricia rompe el saco. Recibí una carta de él hace un mes, la escribió desde la prisión. Era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de promesas de cambio. La leí una vez y la guardé, no por él, sino por mí, para recordar de dónde vengo y hacia dónde no quiero volver jamás. La casa de Doña Carmen se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para muchas mujeres. Una vez al mes organizo reuniones para mujeres emprendedoras donde compartimos experiencias, nos apoyamos mutuamente y sobre todo aprendemos a reconocer las señales de alerta en las relaciones, tanto personales como profesionales. Una de las asistentes regulares, Marcela, está pasando por algo similar con su socio comercial. La estoy ayudando a reunir evidencia y a proteger sus activos. No dejes que te pase lo que a mí, le digo en cada reunión. Tu intuición es tu mejor aliada. Si algo se siente mal, probablemente lo está. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? El estudio ahora vale 5 veces más que cuando Ricardo lo administraba. Resulta que cuando no estás robando las ganancias, el negocio realmente puede crecer. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Hace una semana fui a visitar la tumba de Doña Carmen. Le llevé flores, sus favoritas, gardenias blancas. Me senté en el pasto junto a su lápida y le conté todo lo que había pasado. Gracias, le dije con lágrimas en los ojos. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Gracias por protegerme incluso desde el más allá. Prometo cuidar tu casa y honrar tu memoria ayudando a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. El viento sopló suavemente y juro que sentí una caricia en mi mejilla. Tal vez fue mi imaginación, tal vez no, pero en ese momento sentí paz, una paz que no había sentido en años. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres que pasan por situaciones similares todos los días, mujeres que confían ciegamente en sus parejas y son traicionadas de las formas más crueles,
mujeres que construyen imperios solo para ver cómo se los arrebatan aquellos que juraron amarlas y protegerlas. Pero también hay esperanza, hay justicia, hay vida después de la traición. No es fácil, duele como el demonio, y hay días en que quieres rendirte. Pero si yo pude salir adelante, tú también puedes. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No es tu culpa confiar en alguien que amabas. No es tu culpa no ver las señales cuando estabas cegada por el amor. No es tu culpa querer creer en lo mejor de las personas. Pero ahora que sabes la verdad, es tu responsabilidad protegerte, valorarte y no permitir que nadie más abuse de tu confianza. Busca ayuda. Habla con amigas de confianza, consulta con abogados, protege tus activos. No tengas miedo de parecer desconfiada o paranoica. Es mejor prevenir que lamentar. Y sobre todo, no te quedes callada por vergüenza o por miedo al que dirán. Tu historia puede ayudar a otras mujeres a reconocer las señales a tiempo. Hoy, mientras escribo esto desde el estudio que alguna vez fue de Doña Carmen, mirando la ciudad a través del ventanal, me siento orgullosa de lo que he logrado. No solo sobreviví a la traición de Ricardo, sino que me levanté más fuerte. Mi estudio no solo se recuperó, sino que floreció. Mi familia está más unida que nunca. Y yo, finalmente, aprendí a valorarme por quien soy, no por quien está a mi lado. Ricardo saldrá de prisión en 6 años. No sé qué hará entonces, ni me importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Tengo una orden de restricción permanente contra él y mis abogados están preparados para cualquier intento de acercamiento. Patricia salió hace 6 meses por buena conducta. Supe que se mudó a otra ciudad y está trabajando como cajera en un supermercado. Sus hijos no le hablan desde que se enteraron de todo lo que hizo. A veces la vida te devuelve exactamente lo que das. Mi hermano Diego se casó con Andrea hace 3 meses. La boda fue en el jardín de la casa de Doña Carmen. Fue hermosa, llena de amor genuino y alegría. Mientras los veía bailar su primer baile como esposos, pensé en mi propia boda con Ricardo, hace tantos años. Entonces creía que el amor era sacrificio, sumisión, agradecimiento eterno. Ahora sé que el amor verdadero es respeto mutuo, apoyo incondicional y sobre todo honestidad. Manuel estuvo conmigo en la boda. No bailamos mucho, ambos somos terribles bailarines, pero nos reímos mucho intentándolo. Sus hijos, Carlos y María, se han encariñado conmigo poco a poco. No intento reemplazar a su madre, solo ser una amiga adulta en quien pueden confiar. Es un equilibrio delicado, pero estamos aprendiendo. Mi madre, mi guerrera incansable, finalmente se está permitiendo descansar. Dejó de trabajar limpiando casas y ahora administra las reuniones de mujeres emprendedoras en la casa. Es feliz, está sana y cada día me dice lo orgullosa que está de mí. Mija, me dice cada mañana mientras tomamos café juntas, te convertiste en la mujer fuerte que siempre supe que serías. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque cada historia compartida es una lección aprendida, una hermana apoyada, una mujer que no se siente sola en su lucha. Recuerden, familia de venganza final. La venganza más dulce no es destruir al que te lastimó. La venganza más dulce es levantarte, reconstruirte y demostrar que eres mucho más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. La venganza más dulce es ser feliz a pesar de todo lo que intentaron hacerte. Y yo, Valeria, a mis 40 años, con mi estudio floreciente, mi familia unida y mi corazón sanando, puedo decirles con absoluta certeza, soy feliz. No la felicidad ingenua de antes, sino una felicidad madura, consciente, ganada con lágrimas y esfuerzo. Una felicidad que nadie puede quitarme porque la construí yo misma, con mis propias manos, sobre los cimientos sólidos de mi dignidad recuperada. Esta es mi historia, esta fue mi venganza final, y esta, querida familia, es apenas el comienzo de mi nueva vida. Gracias por escucharme, gracias por su apoyo en cada historia que compartimos en este canal. Recuerden que no están solos, que siempre hay una salida, y que después de la tormenta más oscura, siempre sale el sol. Hasta la próxima historia, familia de venganza final. Cuídense mucho, valórense siempre y nunca, nunca permitan que nadie les robe su luz.